Nier Automata, volumen 1. Capítulo 2. Historia de 2B Resonancia. Hemos perdido la comunicación con unos pocos soldados del escuadrón Yora que se dirigían a la Tierra. Lo más probable es que sigan vivos, ya que sus respuestas de caja negra siguen activas. Hemos reducido la ubicación de sus señales. Cualquier soldado del escuadrón Yora estacionado en la Tierra debe investigar el asunto. Fue un anuncio corto y bizarro. No era raro que los soldados del escuadrón Yora estuvieran incomunicados. Una vez en la Tierra, podían en cualquier momento entrar en batalla con las máquinas y a veces estar rodeados de enemigos. Sin embargo, era extraño que sus respuestas de caja negra siguieran activas. Después de que la respuesta de la caja negra desaparezca, se reconoce formalmente que el androide está destruido. La copia de seguridad de los datos personales del androide se sube a un nuevo chasis. Aunque los recuerdos que conducen desde el último respaldo hasta la destrucción del androide se pierden, se conservan los recuerdos anteriores y su personalidad. En este sentido, los androides son semi-inmortales. Mientras sus datos personales estén intactos y los chasis estén en stock, pueden ser reconstruidos repetidamente. Pero la reconstrucción no puede iniciarse sin confirmar la destrucción del androide. Esto es para evitar la confusión de tener más de una instancia de sus datos personales. En otras palabras, no importa cuán severas sean las circunstancias, mientras la respuesta de la caja negra siga activa, no hay otra opción que dejar que la situación se desarrolle. El mecanismo de autodestrucción con el que están equipados los androides del escuadrón Yora es principalmente para evitar fugas de información confidencial, pero también es el último recurso para que los soldados escapen del campo de batalla. Si su chasis se destruye en la explosión, pueden empezar de nuevo en el búnker. ¿No escuchamos noticias similares en el campamento de la Resistencia también?, preguntó 9S. 2B añadió. Recientemente ha habido muchas tropas de la Resistencia que han perdido el contacto. Debido a que las tropas de la Resistencia no estaban equipadas con una caja negra, se desconocía si aún estaban vivas o no. Pero todos perdieron contacto cerca de la misma zona en la que se detectaron las respuestas de la caja negra de las tropas desaparecidas. No quiero agobiarlos más después de su ayuda con el caso del desierto, pero me gustaría que lo guardaran en el fondo de su mente. 2B recordó las palabras de la líder femenina del campo de resistencia, Anemone. Bastaba con oír su tono de voz para saber lo preocupada que estaba por sus camaradas. La resistencia en la Tierra había sido de larga data. Se dijo que fueron enviados a exterminar las máquinas incluso antes de que comenzara la investigación sobre el androide Yora. No estaba claro cuándo se envió a Anemone al frente, pero fue al menos antes del primer ataque de Yora. Eso fue lo que 2B dedujo de la conversación de las tropas del campamento. Anemone había sufrido la continua pérdida de sus camaradas durante ese tiempo. 2B podía sentir ocasionalmente la fuerte mirada de Anemona. Su cara probablemente le recordaba a Anemone a un camarada que había perdido en el pasado. La primera vez que se encontraron, Anemone fue claramente sorprendida con la guardia baja. A pesar de que Anemone trató de jugar, el shock fue obvio en su voz y expresión. Anemone proyectando sus recuerdos de pérdida en 2B no fue particularmente molesto, así que 2B pretendió a propósito no darse cuenta. La gente tiende a buscar más similitudes entre dos entidades tan pronto como notan algunas. Aunque sepan que es inútil, buscan rastros. Así es como es para la gente que ha perdido a alguien querido. La situación a la que se enfrentan los otros androides es un poco preocupante, ¿no?, preguntó 9S. También era culpable. Estaba tratando de comparar. Estaba tratando de buscar. Tengo la sensación de que deberíamos irnos pronto, dijo 9S. Tienes razón, dijo 2B, y comenzó a investigar su próximo destino. Las respuestas de caja negra de las tropas del escuadrón Yora que habían dejado de comunicarse no estaban lejos de las ruinas de la ciudad. Pero debido al derrumbe de los edificios y a las deformaciones del terreno que obstruían su camino, se vieron obligados a tomar una ruta alternativa a través de la vía fluvial subterránea. A pesar de que la distancia recorrida fue corta, la expedición tomó tiempo debido al desvío. Esto es un parque de diversiones?, preguntó 9S. Habían estado bajo tierra hasta el último momento, y no se habían dado cuenta de qué tipo de lugar era su destino hasta que estaban de pie en medio de él. 9S estaba desconcertado por las estructuras de formas peculiares que aparecían tan pronto como salían a la superficie, y es comprensible que así fuera. Las estructuras estaban muy lejos de las ruinas de la ciudad o del complejo del desierto. Además, seguían escuchando sonidos extraños. ¿Explosiones?, preguntó 2B. No parecía que fueran tan poderosas,
pero 2B todavía puso su mano sobre su espada. No explosiones, pero probablemente. 9S apoyó sus dedos en sus sienes. Parecía estar tratando de recordar algo. Fuegos artificiales. Mira, por allá, dijo 9S, quien señaló hacia el cielo. Las chispas de luz se esparcen por el cielo. Eran similares a la forma de una flor. Aparentemente hace uso de reacciones químicas. Combinan muchos tipos de metales en el cielo para crear una variedad de colores. Un elemento básico de muchas celebraciones en la cultura humana. Eso es lo que creo que decía. Pero no había humanos en la Tierra en este momento. Entonces, ¿quién estaba celebrando? Por supuesto, la respuesta era obvia. El parque de diversiones fue descrito como un lugar donde los adultos traían a sus hijos a jugar, o posiblemente un lugar donde un adulto podía redescubrir su niño interior y jugar. De cualquier manera, se suponía que estaba construido para los humanos. No era una novedad que las máquinas invadieran las instalaciones humanas y las utilizaran a su gusto. Las ruinas de la fábrica donde habían aniquilado las máquinas de clase Goliath habían sido utilizadas por las máquinas como una instalación de fabricación. Era comprensible que una fábrica se destinara a aumentar la fuerza militar, pero no se entendía por qué las máquinas necesitaban un parque de atracciones. Las máquinas de la zona estaban bailando o repitiendo palabras como este 4N Divertid 0. Este 4N Divertid 0. Y V4 Mousa S3R Felic 3S Junt 0S. Imitar a los humanos disparando fuegos artificiales, lanzando confeti, tocando instrumentos musicales y bailando, era absurdo. No había nada que ganar. Además, las máquinas que participaban en las festividades no trataban de atacar. Pensando en el pasado, las máquinas que vieron en el complejo del desierto también habían estado imitando a los humanos. Ellos tampoco tenían nada que ganar con sus actividades sin sentido, y al principio no eran hostiles. Era poco probable que estas dos poblaciones tuvieran una conexión, pero estaba bien hacer pasar los múltiples avistamientos irregulares como una coincidencia. ¿Qué debemos hacer? Deberíamos eliminarlos. 9S preguntó con indecisión. 2B sacudió la cabeza y aceleró su marcha. No representan ninguna amenaza, por lo que luchar sería una pérdida de tiempo, dijo 2B. Además, las respuestas de la caja negra seguían siendo emitidas todo este tiempo, desde el interior de este espeluznante parque de atracciones, dentro de ese extraño edificio. Sus instintos le dijeron que tenía que darse prisa. Se trata de la fuente de las respuestas, pero creo que el lugar era originalmente un teatro. Ya me he encontrado con una imagen similar antes, dijo 9S. Un teatro. Era una instalación utilizada para exhibir actuaciones musicales o dramáticas, dijo 9S. Después de responder con un llaveo, 2B fue a buscar una manera de entrar al teatro. Dentro del parque de diversiones, solo el teatro tenía su acceso restringido. Las puertas de metal dorado que probablemente eran la entrada estaban bien cerradas, y había un canal que bordeaba el resto de su propiedad. Al final, tuvieron que recurrir a un plan imprudente de saltar al edificio desde arriba. 9S le había informado que este estilo de edificio era vulnerable debido al uso de vitrales en su techo abovedado. Pero está claro que no había pensado en explotar esa vulnerabilidad. ¿Vamos a romper la ventana? 9S preguntó, decepcionado, después de que 2B explicara los detalles de su plan de infiltración. No hay otra manera, dijo 2B. Bueno, quiero decir, eso es verdad, dijo el 9B. Durante sus misiones, se les aconsejó encarecidamente que no dañaran ningún artefacto humano. Esto se debió a que un día, todo en la Tierra iba a ser devuelto a sus legítimos dueños humanos. Por eso, las ruinas que fueron dañadas por la erosión o el colapso de la vejez fueron sometidas a un mantenimiento y restauración para preservar sus formas antiguas. Pero este esfuerzo de reparación se estaba retrasando debido a la escasez de unidades de ingeniería civil. Algunos sectores de las ruinas de la ciudad, incluyendo este parque de diversiones, eran un ejemplo de algunas de las áreas donde este esfuerzo se había retrasado. Salvar a nuestros camaradas es la primera prioridad. Podemos pensar en las pequeñas cosas más tarde, dijo 2B. Hasta ahora, no había habido ningún precedente de que las máquinas capturaran y restringieran a los androides con vida. Normalmente era cuestión de asesinar o ser asesinado. Ese debería ser el alcance de lo que las máquinas de mente simple podrían lograr. ¿Qué estaba pasando? 2B saltó hacia el edificio para intentar aplacar su impaciencia. Rompió el cristal de color, entró con éxito en el edificio y corrió hacia la fuente de las respuestas de la caja negra. Corriendo por los asientos de la audiencia, se dirigió a una apertura circular.
Aunque no había obstrucciones y había mucho espacio para maniobrar, las condiciones de oscuridad hacían que sus imágenes fueran subóptimas. Sus pasos resonaban a lo largo del alto techo. Un gran paño que estaba cubierto por delante se abrió de repente hacia los lados. Un débil recuerdo de algunos términos que había visto en un vídeo pasó por su mente. Esa gran tela era una cortina, y esa plataforma elevada era un escenario. Un lugar hecho para que actúen los actores y cantantes. Los rayos de luz iluminaron el escenario. La figura que subió alegremente al escenario fue, de manera algo esperada y algo inesperada, una máquina que solo podía definirse como de aspecto excéntrico. No hay registros de ninguna máquina que se parezca a esa, dijo 9S. La falda de la máquina, que tenía un dobladillo inferior acampanado, obviamente fue hecha para imitar el vestido de una mujer. Pero con brazos que parecían ramas y tornillos expuestos en la cabeza, la máquina era intensamente grotesca. La máquina abrió la boca. Un sonido penetrante e inoportuno, como trozos de metal oxidado que se amolda, sonó. Con los brazos levantados y el pecho acampanado, parecía que estaba fingiendo cantar. Era un ruido que cortaba los oídos. Luchando contra las ganas de cubrirse los oídos, 2B sacó su espada militar y saltó. El sistema de procesamiento de la máquina probablemente estaba contenido en su pecho, a gran altura del suelo. Además, la falda acampanada dificultaba el corte del cuerpo. Aún así, mientras 2B seguía atacando, la dura canción se tambaleó ligeramente. Parecía que estaba infringiendo algún daño. Justo cuando sentía que tenía la ventaja, su visión parpadeó. ¿Qué es esto?, 2B preguntó. Su cuerpo se balanceaba. Era imposible mantenerse derecho. Está intentando hackearnos. La voz de 9S estaba rota y distante. 2B escuchó algo más mezclado con su voz. Siguió cortando hacia la fuente de ese sonido. Lo más probable es que fuera algo del enemigo. Algo que la farsa de un cantante de ópera estaba emitiendo. La cantante de ópera no era el único enemigo. Antes de que se diera cuenta recibía golpes de todas las direcciones. Se dio cuenta de que los enemigos no eran máquinas, mientras lanzaba su espada para contrarrestarlos. Cuerpos de androides muertos, exclamó 2B. Los cuerpos, que estaban atados a estacas, emitían ataques auditivos similares. No lo son, gritó 9S. Estoy detectando sus señales en la caja negra. Lo que significaba que habían sido capturados, mantenidos con vida y estaban siendo usados como armas. Terminaré esto rápidamente, dijo 2B. Iba a demoler a esa cantante de ópera y liberar a sus camaradas. Asesinar o ser asesinado. Eso es todo lo que ella pensó que eran capaces de hacer. No creía que las máquinas fueran capaces de hacer algo más sofisticado. Eso es algo que ella no quería imaginar. Ella escuchó un sonido de nuevo. V0 y a ser hermosa. Lo que antes se había mezclado con la voz de 9S se hizo más claro. Voy a S3R muy hermosa. No quiso pensar en lo que significaba la máquina, así que empezó a balancearse sin rumbo. Voy a S3R Match 0M4SH3 Rimosa. Una máquina. ¿Por qué dice eso una máquina? Estos degenerados solo matan y destruyen. Contraataque completado, dijo 9S. Los ataques de los enemigos se detuvieron al mismo tiempo que 9S habló. 2B llamado Pad. Afirmativo, respondió Pad. El Pad pasó al modo de fuego a distancia. Vamos, ordenó 2B. El láser de Pad perforó el pecho de metal de la máquina, que estaba atascado en una posición inclinada. 2B creyó escuchar un grito. Ni una canción ni una palabra. Esta vez, era realmente solo un sonido sin significado. Salieron por la entrada apropiada. Las señales del enemigo habían desaparecido, y era fácil abrir las puertas desde el interior. Pero los pasos de 9S eran pesados. 2B, que vio su expresión desde el lado, estaba segura de que ella estaba haciendo la misma expresión. No pudieron salvar a los androides que habían sido modificados en armas. Cada androide tenía sus circuitos fritos. El sistema del enemigo los obligaba a moverse y no tenían control de ninguna de sus funciones. Los androides estaban como muertos después de que fueron desconectados. 2B esperaba, de todo corazón, que no hubieran sido conscientes. Si hubieran estado despiertos o les hubieran dejado algún sentido mientras eran usados como armas, cuán doloroso debe haber sido. Oye 2B-san. Cuando hackeé esa máquina, esta extraña voz. Con vacilación, 9S continuó. Tenía algo como la emoción, pero 2B le cortó el resto de su sentencia con firmeza.
Las máquinas solo seleccionan palabras al azar. No tienen conciencia ni emociones. Ellos solo ejecutan constantemente el comando de matar. Eso es lo que dijiste, añadió 2B. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si las máquinas pudieran pensar, juzgar y a veces incluso expresar emociones? ¿Y si fueran seres inorgánicos autónomos que también albergaran una conciencia o emociones? Si ese fuera el caso, eran casi como. Fue aterrador pensarlo bien. Por eso 2B utilizó las palabras de 9S para detener la conversación. Probablemente fue una forma injusta de hacerlo. Estaba bien si era injusto. En este momento, la prioridad de 2B era mantener sus emociones bajo control. Si bajaba la guardia, sentía que algo dentro de ella se volvería loco. Eso complicaría su misión. Caminaron en silencio, de vuelta al teatro. Los sonidos de las máquinas que disparan fuegos artificiales todavía se podían oír. Las máquinas de baile, girando como tapas, estaban justo al lado de ellos, pero no se fijaron en 2B y 9S. O eso es lo que ella pensaba. Una máquina voladora se abalanzó ante ellos como para bloquearles el camino. La máquina habló más rápido de lo que 2B podía agarrar su espada. Yo no es cero y un enemigo. Mirando de cerca, 2B vio que había un trozo de tela blanca revoloteando sobre su cabeza. En la cultura humana, una bandera blanca significaba rendición, pero 2B nunca había visto que se usara en persona. Las batallas con máquinas no terminaban hasta que moría hasta el último combatiente de un bando, por lo que el concepto de rendición pacífica era inconcebible. Ustedes de 0S derrotaron a la M4 que unos odio M4S grande de nosotros. Ustedes serán recompensados. Ven a mi pueblo 0, dijo la máquina. El término máquina probablemente se refería al cantante de ópera. También había sido un problema para otras máquinas. Las palabras para nosotros y recompensa eran prueba de ello. Pensar que una máquina pueda usar tantas palabras, dijo 9S, con asombro. Los androides de tipo S tenían un fuerte sentido de la curiosidad. Era bastante vital, ya que su función principal era la de realizar investigaciones. Pero una curiosidad excesiva llevaría a la caída de uno. 2B lo sabía mejor que nadie. No podemos confiar en las palabras de una máquina, dijo 2B. 2B estaba preocupada de que la máquina no entendiera su respuesta. Pero entonces se dio cuenta de que sus palabras estaban orientadas hacia las 9S, y para frenar su curiosidad en lugar de llegar a un entendimiento mutuo con la máquina. La máquina se balanceó todo el cuerpo como para sacudir la cabeza. No tenemos N1 un solo intento cero de luchar, afirmó. Los ojos de 9S se iluminaron. Lo hacía cada vez que veía algo novedoso y desconocido. Nunca he visto una máquina que pudiera comunicarse hasta este punto. Sigamos adelante para recopilar datos, dijo 9S. El plan de 2B para frenar su curiosidad había fracasado. Tal vez esto fue algo bueno. Mientras su curiosidad se dirigía a una máquina, 9S era seguro. Era infinitamente mejor que interesarse por un tema prohibido y cruzar la línea. Guiados por la máquina voladora, salieron del parque de atracciones. Al alejarse de la irritante música y los fuegos artificiales, incluso la luz del sol y el susurro del viento se sintieron más suaves. No fue una coincidencia. Muy pronto, estaban rodeados de árboles y arbustos. Los árboles crecidos dieron a la luz del sol un suave resplandor. En lugar de aire mohoso, una brisa con olor a tierra húmeda y hierba pasó a través. El verdor aquí creó un ambiente completamente diferente de sus contrapartes en las ruinas de la ciudad. La tierra era tan diversa comparada con el espacio, que era solo un largo tramo de oscuridad. 2B miró al cielo y se maravilló de lo mucho que había cambiado, a pesar de que habían recorrido tan poca distancia. Entonces vio algo con un rastro blanco que se movía por el cielo. Estaba ascendiendo, pero no parecía un fuego artificial. ¿Qué es eso?, preguntó 2B. 9S dejó de caminar y se preguntó si 2B nunca lo había visto. Usamos eso para enviar materiales de la Tierra al búnker o a la base humana. El espacio no tiene materiales de investigación ni recursos naturales como la Tierra, explicó 9S. Ya veo, dijo 2B. Ella había oído hablar de tal cosa, pero hoy era el primer día que lo había visto en persona. No era algo que usaran frecuentemente, y era raro que ella tuviera la oportunidad de mirar al cielo. A los androides de tipo B se les asignó el papel de combate. Su visión estaba acostumbrada a agarrarse a los enemigos, no al cielo. Aunque no estuviera en una misión de combate, no estaría de humor para mirar algo como el cielo. Eso fue porque el CAM-1 no es por AQ-1, rápido, AQ-1, dijo el guía.
2B decidió dejar de pensar. Empezó a correr y siguió a la máquina voladora. El sonido de los árboles que se balanceaban la reconfortaba. El pueblo finalmente se hizo visible. Era fácil ver, incluso desde lejos, los innumerables paños blancos revoloteando en el viento. En una inspección más cercana, todas eran banderas. Las máquinas ondeaban banderas blancas de varios tamaños. ¿Significa que no tienen intención de luchar?, preguntó 9S. Si las máquinas estaban familiarizadas con el significado de la bandera blanca, eso era lo que significaba. No podían ignorar la posibilidad de una emboscada después de bajar la guardia, pero no obstante era un hecho que estas máquinas tenían una inteligencia superior a la media. Rendición o emboscada, de cualquier manera, ambas fueron acciones que requirieron bastante agudeza. En primer lugar, nos gustaría que escuchara lo que tenemos que decir, dijo una máquina con una bandera especialmente grande. Tenía una cabeza cilíndrica única y una silueta corporal que hacía que pareciera que llevaba algo constantemente. Sus movimientos eran mucho más delicados que cualquier máquina 2B había visto antes, y su habla era más fluida que la de su guía. No somos tu enemigo. Me llamo Pascal. Soy el líder de esta aldea, explicó. 2B pudo sentir sus ojos ensancharse. 2B, no creas nada de lo que diga una máquina, advirtió 9S. Él era el que había querido venir a la aldea, pero parecía que incluso él era escéptico de las afirmaciones de que no eran un enemigo. Pero Pascal mantuvo un tono siempre suave. Es verdad. Para ti, somos máquinas y por lo tanto somos tu enemigo. Pero este pueblo está hecho de máquinas que huyeron de la batalla para abogar por la paz, respondió Pascal. La paz. Era una palabra extraña para escuchar de una máquina. Hemos formado una alianza con la gente del campamento de resistencia también. Si te parece bien, por favor lleva esto al líder, Anémona, insistió Pascal. ¿Esto es?, preguntó 2B. Era un modelo antiguo, pero parecía un filtro de combustible. Ciertamente no recordaba a una bomba disfrazada. Anémona lo necesita. Si se lo das, estoy seguro de que podrás ver que somos un pueblo que viene de la paz, dijo Pascal. Entendido, dijo 2B. Es probable que Pascal no mintiera acerca de sus conocidos, ya que conocía el campo de resistencia y a su líder, Anemone. Ese pequeño camino es un atajo a las ruinas de la ciudad. Desde aquí es bastante sencillo, dijo Pascal. 2B tendría que preguntarle a Anémona y ver si esta alianza era realmente mutua, o si era fingida. Descubrieron que Pascal había estado diciendo la verdad. Tan pronto como 2B y 9S le dijeron a Anemone que habían regresado con un artículo de una máquina llamada Pascal, Anemone respondió. Ah, el filtro de combustible. Gracias. Al parecer, las máquinas de ese pueblo se especializaban en trabajos de precisión. Fabricaban piezas que eran difíciles de fabricar en el campamento de la resistencia. La Anémona y la resistencia intercambiaron aceites y otros materiales difíciles de obtener a cambio de las piezas. Bueno, son un grupo inofensivo. No hay necesidad de preocuparse. Si vas a volver al pueblo, dale esto a Pascal, dijo Anemone. 2B y 9S visitaron el pueblo con una lata de aceite de anémona. Muchas gracias por tu esfuerzo, dijo Pascal, inclinando la cabeza. Recibió el aceite grasiento de Anemone. Era incómodo ver y oír a una máquina actuar de una manera tan sofisticada. Me alegro de que Anemone sea una persona cooperativa. Ojalá todos los androides y las máquinas se llevarán bien y en paz, dijo Pascal. Eso no es más que un sueño, dijo 9S. Probablemente también se estaba poniendo incómodo. 9S argumentó que era más fácil decirlo que hacerlo. Las máquinas no tienen emociones, añadió 9S. Esas eran palabras duras para su anfitrión, que podía entender lo que estaban diciendo. Pero Pascal no parecía ofenderse y respondió. Puede que tengas razón. Pero si no es mucho pedir, insistió Pascal, por favor venga a este pueblo más a menudo. Creo que la única manera de alcanzar el entendimiento mutuo es a través de la comunicación. 2B no sabía cómo responder. Sentía que no podía ignorar la petición, aunque la sugiriera el enemigo. En todo caso, tenía razón. Pero ella no quería admitirlo. 2B buscó la respuesta correcta. Como para perturbar sus pensamientos, de repente se produjo un sonido similar a un terremoto o una explosión. ¿Qué fue eso?, 2B preguntó. Los PAD 042 y 153 abrieron sus pantallas de comunicación mientras 2B y 9S intercambiaban miradas. Las voces de los operadores sexto y 12º comenzaron a reportar las mismas noticias desde los PAD 042 y 153.
Un enemigo de clase Goliat ha aparecido cerca de las ruinas de la ciudad. Hay múltiples señales de la máquina acompañantes. Era una orden de combate para todos los soldados del escuadrón Yora. Ese sonido anterior había venido del enemigo de clase Goliat. 2B-san, estos tipos estaban tratando de atraparnos todo el tiempo. Dijo 9S, dándole a Pascal una mirada de exasperación. Su plan probablemente había sido atraer al 2B y al 9S y liberar al enemigo de clase Goliat, mientras que menos personal estaba estacionado en las ruinas de la ciudad. No lo habían visto, aunque la clase Goliat era un enemigo lo suficientemente grande como para hacer un gran ruido. Si además estaba acompañado de varias máquinas, hizo una diferencia tan grande el hecho de alejar a 2 androides. Tampoco estábamos al tanto de esa información. Puede que no me creas, pero espero que lo hagas, dijo Pascal. Era una máquina que no debería tener emociones, pero su tono de voz sonaba sombrío. Está bien de cualquier manera. Vamos a ir a destruirlo, dijo 2B. No importaba si era una trampa o no. Iba a desmantelar al enemigo. Ese era su único trabajo. Incluso si Pascal deseaba la comunicación, las tropas del escuadrón Yora fueron construidas para la batalla. 2B recordó amargamente el elogio de Pascal por la cooperación y comprensión de Anemone. 2B podía ver que el suelo temblaba, incluso en pleno sprint. No fue solo el suelo. Los edificios e incluso el aire estaban vibrando. Era fácil imaginar lo gigantesco que era el enemigo que causaba el alboroto. Pero no pudieron obtener imágenes de la máquina. Había una nube gris, no identificable como polvo o humo, que cubría su campo de visión. 2B-san. 9S gritó, desde el lado. Comandante de las unidades de vuelo desplegadas. El edificio de adelante. Dijo 9S. Era el techo del edificio al que habían descendido el otro día. Había muchos edificios similares rodeándolo, oscureciéndolo de las miradas entrometidas de los enemigos. La única desventaja era que estaba lejos del campo de resistencia y de la zona de donde venían. El suelo tembló violentamente y un viento caliente casi la derribó hacia adelante. Un proyectil había aterrizado justo detrás de ellos. Si no hubieran corrido a toda velocidad, habría sido un golpe directo. En el camino se encontraron ocasionalmente con ciervos y jabalíes errantes. Incluso con sus instintos salvajes, los animales se perdieron en cuanto a qué dirección correr por seguridad. El olor a carne quemada era la prueba de que un número significativo de animales había sido atrapado en el fuego cruzado. Por otro lado, apenas vieron ninguna máquina. Probablemente habían sido evacuados a un lugar seguro justo después de que apareciera el enemigo de clase Goliat. Individualmente eran lentos, pero como grupo se movían inquietantemente rápido. Su capacidad de respuesta siempre significaba problemas para el escuadrón de Yora. Ella corrió con urgencia por las escaleras del edificio y hacia la unidad de vuelo. Recibió una transmisión de la operadora Sexto justo cuando estaba despegando. El cielo está lleno de medidas antivuelo del enemigo. Por favor, acérquese a la escena a baja altura. 2B respondió con un entendido y bajó su altitud. Con un campo de visión tan pobre, era imposible saber dónde estaban los enemigos, y mucho menos esquivar sus ataques. Pasó entre los edificios que estaban a punto de colapsar y taló los árboles para acercarse al enemigo de clase Goliat. 2B-san. Le estoy enviando datos sobre los puntos débiles del enemigo. Dijo la operadora Sexto. Entendido, respondió 2B. Ascendió rápidamente y disparó múltiples misiles en los puntos indicados. Esta unidad de vuelo era de reciente fabricación, pero ya había sido modificada con medidas contra los enemigos de clase Goliat. Los datos de la batalla de las ruinas de la fábrica habían sido analizados e integrados en los componentes de la cocción. Pero este enemigo era del mismo tipo con el que habían luchado en las ruinas de la fábrica. Incluso con los misiles modificados, un ataque no era suficiente para derribar al enemigo. Evitando los cañones láser del enemigo, 2B esperó a que sus misiles se recargaran. La desventaja de la unidad recién emitida fue el ligero retraso necesario para las rondas de disparos consecutivas. Esta vez fue una transmisión desde 9S. Iniciando el hackeo del sistema enemigo. Dijo 9S. Entendido. Yo te cubriré, respondió 2B. 9S tomaría el control del enemigo y 2B lo destruiría. La última vez habían perdido en número, pero esta vez solo había 2 enemigos. Esta táctica fue más que suficiente. Los movimientos del enemigo se han vuelto notablemente aburridos. Los misiles también se habían recargado. 2B escuchó a 9S informar que su piratería informática fue un éxito mientras ella enfocaba su objetivo.
El repetido hackeo de 9S y los disparos desde 2B finalmente condujeron al silencio. La luz en los ojos del enemigo se desvaneció. La cabeza gigante se desplomó hacia adelante, arrastrando el cuerpo tras ella. 2B comprobaron la señal de la máquina. Le recordaron las innumerables veces que 9S le había dicho que era peligroso si no comprobaba a fondo que el enemigo estaba muerto. Enemigo de clase Goliath, confirmación de que todas las funciones están caídas, 2B informó claramente. El otro enemigo estaba al borde de la derrota. Los alrededores estaban notablemente tranquilos comparados con los de hace unos momentos. Estaba bien el campamento de la resistencia. Se dijo a sí misma que iría a revisar después de devolver la unidad de vuelo al búnker. En ese momento, escuchó un rumor ominoso. Los sonidos similares a los de la tierra se hicieron más fuertes y más altos en la sucesión. La luz volvió a los ojos de la máquina de clase Goliath. Imposible, dijo 2B. El enemigo definitivamente había muerto. Ella también había destruido ese brazo con la espada. En realidad, el enemigo funcionaba pero no se movía. No había forma de que se pudiera mover. El enemigo se está recargando, gritó 9S. Su advertencia fue ahogada. Era difícil escuchar algo porque la atmósfera misma estaba temblando. La voz de la operadora se escuchó en parches, informando de la creciente resonancia del enemigo. El temblor en la atmósfera se convirtió en una onda de choque. Lo más que podían hacer era avanzar a toda velocidad para mantenerse erguidos. Apenas podían mantenerse en posición, y mucho menos pasar al modo de disparo. Pensó que había escuchado las palabras área de batalla, bajo tierra, y resonando, y movió su mirada al suelo. Había una grieta. 2B abierto como edificio tras edificio de tamaño considerable fue tragado por el abismo, nubes de polvo que se elevaban por todas partes. El suelo, la atmósfera y todo lo que les rodeaba estaba resonando. La máquina de clase Goliath se balanceó y se desplomó. Sabía que tenía que retirarse, pero no podía moverse. 2B puso su unidad a todo gas y se preparó para una onda expansiva. Vio una luz blanca. Creyó haber oído una explosión. Hubo un temblor furioso. Luego, muy abruptamente, la luz y el ruido desaparecieron. El silencio fue lo suficientemente completo como para hacerle creer que estaba en el espacio exterior. Sus mecanismos auditivos se vieron afectados por la onda expansiva. Los oídos de 2B sonaron. Hizo una mueca y miró a su alrededor para confirmar la seguridad de 9S y evaluar la situación. No podía creer lo que veía. Tal vez sus mecanismos visuales también estaban dañados. Todas las cosas que deberían haber estado allí, no estaban. Los grupos de edificios, el denso bosque, los caminos fragmentados e incluso el suelo desaparecieron. Había un gran cráter, como si alguien hubiera cogido una enorme cuchara y se hubiera llevado la tierra. Enderezó su unidad de vuelo y voló sobre la depresión. La máquina de clase Goliath no estaba a la vista. Fue una gran suerte que ambos estuvieran bien dada la magnitud de la explosión. Dio un suspiro de alivio. Pero fue ahogado por una desagradable alarma. Al mismo tiempo, la pantalla de comunicación se convirtió en un mar de rojo. «Esto es», exclamó 2B. 2B nunca había visto las palabras que se mostraban en el UI. Alerta alienígena, palabras que significaban que los alienígenas, que no se habían mostrado en varios cientos de años, estaban bajo tierra. Otro lado Eva. Mi hermano mayor siempre ha estado a mi lado. Siempre he estado con él, desde que nací en este mundo y desde el momento en que mis ojos vieron la luz. Ya lo sabía cuando me paré sobre mis propias piernas. Sabía lo que era valioso para mí. Lo que tenía que proteger. Nadie me había enseñado, pero yo lo sabía. La respuesta era casi demasiado obvia. Hola, hermano mayor. ¿Por qué tenemos que usar cosas tan incómodas como la ropa interior?, preguntó Eva. Según los registros, los humanos ocultaron sus genitales. Exponer tus genitales estaba mal visto, aparentemente. No te quejes y póntelo, Eva exigió a Adán. Bien, pero ¿por qué tenemos que comer estas plantas? Las máquinas no necesitan comer plantas para funcionar. Este es un tipo de fruta. Aparentemente los humanos fueron capaces de obtener conocimiento comiendo esto. Deja de lloriquear y come en silencio. Ya veo. Si mi hermano mayor dice que debo hacerlo, entonces lo haré. Pero después de esto, vendrás a jugar conmigo. Seguro. Entonces me esforzaré al máximo para comerlo. Me encanta jugar, y es divertido, pero en realidad no tenemos que jugar. Mientras el hermano mayor esté allí, y parezca que se está divirtiendo.
Acabo de decir que jueguen, porque mi hermano mayor siempre parece que se divierte mucho cuando jugamos a ser humanos. Hermano mayor, ¿entiendes? Me gusta jugar, pero me gusta aún más cuando estás feliz. Sé lo que te gusta, hermano mayor. Libros antiguos escritos por humanos. Imágenes de humanos de hace mucho tiempo. ¿Te gusta todo lo que hicieron los humanos? No. Cuando jugamos a ser humanos, usamos una mesa que se parece a la de un espectáculo antiguo. Si mi hermano mayor pudiera ver a un humano vivo, apuesto a que sería feliz. Si pudiéramos jugar con un humano vivo, apuesto a que mi hermano mayor se divertiría y sonreiría. Hermano mayor, juguemos, dijo Eva. Ahora no, respondió Adán. ¿Por qué no? Vamos a tener invitados pronto. ¿Invitados? ¿Te refieres a ese gran sonido de hace un momento? No, esa era una vieja arma de clase Goliat. Los invité con él. ¿Quiénes son ellos? Lo sabrás cuando los veas. Tengo que preparar los arreglos pronto. Hermano mayor. ¿Qué? ¿Jugarás conmigo después de los preparativos? Todavía no. Dije que iba a haber invitados, ¿verdad? Entonces jugarás conmigo cuando vengan los invitados. Si completamos el objetivo. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Veamos. Puedes esperar hasta entonces, ¿verdad? Esperaré. Así que juguemos. Solo si puedes mantener nuestra promesa. Lo haré. Si es una promesa para mi hermano mayor, definitivamente la cumpliré. Si mi hermano mayor se está divirtiendo, entonces yo me estoy divirtiendo. Si el hermano mayor sonríe, eso me da ganas de sonreír. Hace que mi estómago sienta un cosquilleo con una sensación de calor. Es porque no hay nadie más como mi hermano mayor. Hay muchas máquinas, pero ninguna de ellas es como nosotros. Soy el único que se parece a mi hermano mayor, y mi hermano mayor es el único que se parece a mí. Aunque pensemos de forma diferente y nos gusten las cosas diferentes, mi hermano mayor y yo siempre estaremos juntos. ¿No es increíble? Juguemos, hermano mayor. Terminemos con esto y juguemos. Juguemos a ser humanos, tu juego favorito. Me pondré la ropa molesta y me comeré las plantas de sabor divertido. Esperaré hasta que sea la hora. Oye, hermano mayor, ¿sabes lo que me gusta?